Buenos días. Bueno, una nueva clase, la clase 3 del video 1, que vamos a ver el concepto de museología. Musa, musáceo, musaraña, muscardino, musco, musculatura, músculo, musculoso, muselina, museo. Museo, museografía, museología, musionario. Musionario habemos. Musionario habemos. Museologismos flexibles para un mundo inestable. Bueno, esta página la elegí, este sitio, para comenzar esta charla. Es una página de abemuseos.org, como ellos se denominan, hackeamos los museos, en la cual el coordinador general es Cristian Díaz, y me pareció interesante mostrar un poco la diversidad de esta institución y las distintas posibilidades de contextualizar los términos con respecto a la museología. Así que los invito a que participen de ella. Ya entrada obviamente en nuestra charla de qué es la museología, a partir del esquema que hemos visto, ¿no? Colección, edificio, público, este último que fue incorporado por el concepto más moderno. Hoy se agregaría territorio, comunidad, sociedad, ¿no? Como ese diálogo, esa interpretación entre uno y el otro y la inexistencia entre uno y otro. Y como indicamos en varias oportunidades, bueno, los conceptos están concatenados a la evolución de la propia disciplina y a los cambios consecuentes de la sociedad, ¿no? Aquí nos vamos básicamente a profundizar en los conceptos, porque eso lo van a ver en la bibliografía, pero sí nos interesa con este tipo de videos es señalar algunas cuestiones que ustedes deberían prestar atención en la misma bibliografía, ¿no? Así vamos a empezar entonces con lo que es el concepto, pero comenzamos obviamente a determinar cuáles son los momentos que en sí influenciaron en su actuación con respecto a la museografía. Y elegí el término, paradigma, ¿no? Porque los paradigmas son cambios que se rompen con un modelo para que surjan otros, y esto se va produciendo básicamente a lo largo de los años, décadas o siglos. Y acá un poco relaciona o esquematiza estas realidades, ¿no? Los museos se van adecuando a estas nuevas realidades, y a medida que se va conceptualizando, era necesario también un sostén teórico de todas las instancias que iban generando conocimiento, ¿no? Como bien vimos, los museos en sus inicios tuvo una mirada muy fuerte hacia el objeto y su conservación, por lo que su primer tratado respecto a la museología se llevó a cabo bajo esta mirada específica en el año 1727, ¿no? Relacionada por supuesto con los primeros museos y como las cámaras de maravillas. Haciendo un repaso general de estos paradigmas y tratando de entender este concepto con el concepto de museología, empezamos con el coleccionismo renacentista, que era el coleccionismo privado, que fue pasando también por las cámaras de las cámaras de maravillas hasta llegar a la construcción de los museos públicos, ¿no? Pero básicamente aquí era la contemplación de lo artístico, del valor artístico que tenía la obra. De hecho, este valor se resignifica en esta época. Después tenemos siglo XVIII, el museo mirada también hacia el objeto,
Y el ente comprometido para la conservación y básicamente la contemplación, ¿no? Las colecciones eran el centro del museo y las exposiciones eran más que nada arreglos estéticos de los objetos para su contemplación. El siglo XIX continúa la asociación de esta idea, y también, por supuesto, de los profesionales que trabajan ahí, más ensimismados también con la posibilidad de la determinación de la conservación del patrimonio, ¿no? El surgimiento también de los museos de carácter público también permitieron grandes cambios en las estructuras arquitectónicas de los edificios, es decir, o construyen edificios, o se construyeron edificios, o se reestructuran, más que nada, bueno, a fin de adaptar para esta nueva función de exhibir. El siglo XX podemos decir que aparece a finales de los 60-70 un cambio trascendental para la museología, que es la nueva museología, ¿no? Esto es obviamente para diferenciarse del museo tradicional, donde define un concepto de museo muy diferente a lo que se venía dirimiendo en las instituciones hasta el momento. También la profesionalización de los museólogos con una mirada no tanto del conservador, sino más preparado para la gestión, la coyuntura o más dinamizador o mediador al servicio de la sociedad, ¿no? Otra etapa estimulada básicamente por las economías y las actividades propias de que son el turismo, en especial las asociadas a ese turismo cultural, ese turismo patrimonial, que son las que influyen básicamente en las gestiones y producen cambios en las instituciones, interrogando siempre a este museo nuevo, a este museo más dinámico. Algunos también la llaman el museo neoliberal, porque es la apertura y la relación entre el consumo, el turismo y la economía como generadores de cambio, ¿no? Esta perspectiva, por lo menos los estudiosos de esto, indican que se crean nuevos museos debido a esta estimulación propia del turismo. Una de ellas, la más enigmática, digamos así, en todos los sentidos, por supuesto, es los museos Guggenheim, ¿no? En paralelo es la incorporación de la tecnología en el ámbito museístico con el museo digital, ¿no? Con la coexistencia de un concepto ampliado del patrimonio, en donde lo inmaterial es importante y también cuestionado, ¿no? A ese patrimonio y a cuáles son los valores de ellos. Gestión y comunicación, nuevas tecnologías transforman esto de la interpelación al objeto y producen nuevos discursos, el turismo y el museo, nuevos patrimonios, nuevas formas de llegar a la comunidad, el rol de las redes sociales, la mirada de un museo o la posibilidad de conocer el catálogo, el acercamiento a sus colecciones por medio de la tecnología, por medio de nuestros celulares. Entonces esto cambia porque cambian obviamente las industrias culturales y entonces hay una modificación de nuevos soportes en donde esta asociación de tecnología y museo desarrolla otra visión, ¿no? Y también con esto, por supuesto, existe un desplazamiento hacia la comunicación, hacia el impacto de estas nuevas tecnologías, como bien dijimos recién, hacia los nuevos patrimonios inmateriales, la memoria. Todo esto cuestionan a la práctica museal, ¿no? Entonces llegamos a lo que es el concepto, según el ICON o el ICOFON, que es el Foro de Debates Museológicos Internacionales, y es muy claro en donde dice que la museología, ¿no? Dice que en un sentido amplio se interesan por los aspectos teóricos de cada actividad individual o colectiva en relación con la protección, la interpretación y la transmisión del patrimonio cultural y natural. También estudia el contexto social en que la relación hombre-objeto se sitúa,
Aunque el campo de investigación museológico sea más amplio que el museo en sí, la museología examina principalmente estas funciones, ¿no? La actividad y el papel de los museos en la sociedad. Entonces, es la ciencia que estudia los museos desde este punto de vista histórico, social, arquitectónico, educativo, y por supuesto cada uno de estos puntos de vista se concretan en sus funciones específicas: la investigación, la colección, la documentación, la organización de los museos, la perspectiva de la percepción, todo esto enmarcado en un entorno social, cultural y político. Por eso, un poco estos paradigmas que mostré adelante, en donde cada uno de ellos interpretaba, según su entorno, alguna de estas definiciones en forma diferente. A esto también se le suma la incorporación de los organismos internacionales y el profesionalismo que existe ya en los profesionales de los museos, y también, por supuesto, la incorporación de estas disciplinas a las carreras universitarias, en donde forman un corpus teórico asociado a la conformación de una disciplina o de una ciencia, ¿no? Nosotros hicimos hincapié básicamente en un concepto cuando hablamos de paradigma, que es la nueva museología, ¿no? Este es un fenómeno que modificó la visión de los museos, fue la creación de un movimiento internacional, ya denominado así, la nueva museología, que comenzó en los años más o menos 70 y se reafirma en los 80 en pro de la renovación de un lenguaje expositivo del museo y el acercamiento a las comunidades, ¿no? Básicamente trajo al mundo de esta disciplina un aire totalmente diferente, que dinamizó muchas etapas. Los museos más acercados a este movimiento fueron los de etnografías, y se creó el concepto de ecomuseo, ¿no? Los museos también comunitarios. Un ecomuseo es un proyecto de patrimonio impulsado por la comunidad que ayuda al desarrollo sostenible, ¿no? Es el espíritu de esos museos, es la participación de la comunidad en esos museos. Esta idea, bueno, repercute específicamente en autores como Henri Rivière, de Barin Boham y André de Vallière, y básicamente los países que tuvieron mayor repercusión fueron en Francia y en Canadá, ¿no? Después vamos a ver más adelante, pero el Reino Unido y los Estados Unidos, que eran los países anglosajones, y la parte de Canadá también anglosajona, estaban más propiciadas o propagando la museología crítica, ¿no? Entonces, Rivière en ese momento, que fue uno de los directores del ICOM, en donde empieza a ver toda esta posibilidad de una nueva museología con una interpretación desde el museo, desde la práctica del museo, empieza a escribir sobre cómo organizarlo, cómo gestionarlo, ¿no? Aunque esto se llevó a cabo más en los años 80, porque en donde salieron los primeros tratados respecto a esto, ¿no? Pero a partir de ellos se reestructuran y dinamiza estos conceptos, ¿no? Como un nuevo movimiento. También hablamos en este sector, ya que a partir de la museología crítica, a partir de la nueva museología, se conforma una versión renovada de la nueva museología, que es la museología crítica, ¿no? Y que se enmarca en cuestionar con mucha vehemencia las teorías museológicas tradicionales, siempre desde el enfoque de las personas y no tanto del objeto, ¿no? Con el criterio de poner a disposición, como vimos en la anterior también, de la comunidad el patrimonio del museo, ¿no? Entonces cambia esta noción de edificio por territorio. Este fenómeno, bueno, atravesó la crítica de todo lo referente al museo, y
y como indica obviamente su término, rompe, o la idea es romper con la tradición, ¿no? Esto obviamente también estaba relacionado con las temáticas más caldentes de la posmodernidad, como pueden ser los nuevos enfoques o los nuevos estudios de género, la multiculturalidad, y que estaban muy asociadas o sostenidas estos enfoques a partir de las teorías más críticas en el momento, como fue la pedagogía crítica o el marxismo o la sociología crítica y demás. Sus teorías se apoyan en esto. Hay un libro de Pedro Lorente que dice: La nueva museología ha muerto, viva la museología crítica, que dicho por el mismo Pedro indica que si pudiera cambiar ese título lo cambiaría, porque dice que exageró un poco, pero que satirizaba su decisión de seguir manifestando a nuevo algo que hace décadas que se había desarrollado, muy fehaciente obviamente él a la museología crítica, y también indica que esta mirada estaba más encausada por la investigación desde lo académico y no tanto de los propios museos, ¿no? Así lo dice Lorente, que dice que he dicho que unas y otras, por la nueva museología y la museología crítica, ponen el acento en lo social, pero el caballo de batalla favorito de los primeros son los ecomuseos, mientras que los segundos se centran en otro tipo de museos más florecientes hoy día, como por ejemplo los museos y centros de arte contemporáneo. Bueno, son paradigmas nuevos, son búsquedas nuevas, paradigmas referentes, rompen con estructuras anteriores, como las actividades artísticas y la interpelación por los espacios, el contacto por el público, ¿no? Es importante que lo estético también y lo didáctico estén en la misma sintonía para lograr una narración diferente que lo lleve a emocionar a ese público o a ese visitante y se logre una buena comunicación. Dentro de todos los parámetros o dentro de todas las perspectivas que hay sobre la museología, nos interesó indicar una que es la museología contextual, ¿no? Como venimos viendo, existen muchas teorías respecto a la museología, pero la que desarrolla Gutiérrez Ucillo Andrés en la museología y documentación me pareció importante indagarlo porque es la aplicación práctica de la documentación en los museos, ¿no? Y él habla de la importancia que va adquiriendo la documentación en los museos, obviamente como una herramienta de canalización de toda la información y el conocimiento que tienen desde ahí, ¿no? Y dice que esta corriente aúna la función de documentar e informar acerca de los objetos y sus contextos, ¿no? Dejándole al usuario además la interpretación, la selección, la estructuración y sobre todo incluso permitiendo ese ida y vuelta que se propone tanto el museo de la propia información como complemento de lo que ofrece el museo, ¿no? En rasgos generales eso lo denomina museología contextual y él dice que está compuesta por tres museologías: la del objeto, que es más derivado de su investigación, la investigación en sí, de las ideas, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que no solo hay museos con objetos, sino hay que museos con ideas, entonces la capacidad de poder comunicar esos conceptos son importantes, la difusión, y que muchas veces desde el museo en que hay obras y que está el objeto, muchas veces más que el objeto es identificar qué es el conocimiento que se quiere transmitir sobre él. Y después en la museología del enfoque, donde la estimulación del visitante en más que nada en entretenimiento, en reflexión, ¿no? La capacidad de comunicar con conceptos importantes. Ahí nosotros vamos a agregar bibliografía sobre esto para que ustedes indaguen sobre esta especie de museología conceptual, esta corriente.
Por último, nos quedamos con esta desconstrucción o resignificación que se inicia en la nueva museología y que posibilita redefinir todos sus elementos, ¿no? De colección a patrimonio, de edificio a territorio y de público a comunidad. Y sobre todo este papel que tiene que haber de diálogo, de escucha, de visibilidad de la memoria, insertado básicamente el museo en su comunidad. Esta es la idea que vamos a ir transmitiendo y que también vamos a consultar a los expertos en estas charlas que vamos a tener seguramente a lo largo del cuatrimestre. Por último, para terminar, la realidad es que no hay museología sin museografía y viceversa. ¿Por qué? Porque el museo, su realidad patrimonial y cultural, es el objeto propio y específico de estas dos disciplinas.